54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Porque la vida no tiene precio. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Güemes 529, Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Bueno, muy buenos días. Seguimos acá en esto que es ¿Qué parte no entendiste? Te recuerdo la línea para comunicarte y que envíes tus mensajes, que si por ahí no los contestamos al toque es porque nos llegan un poquitito tarde, 3874-636112. Y ya estamos con nuestra segunda invitada en el día de hoy, la doctora Emilia Ruiz, de Defensa del Consumidor. Buen día, Emilia, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Un placer siempre estar acá. Buenísimo. Sí, bueno, para hablarnos de los derechos de consumidores, ¿no? Consumidores somos todas las personas y por ahí tan complejo sistema que por ahí ni siquiera sabemos que tenemos derechos, como por ejemplo en el tema de la medicina prepaga, ¿no? Uno por ahí cree que está a expensas solamente de lo que me está diciendo esa obra social o ese coseguro o no. ¿Qué implicancias tiene esta ley puntualmente? Mira, te cuento. Es una ley, digamos, si bien lleva 5 años desde que se sancionó, todavía tenemos situaciones que se siguen planteando y que configuran un incumplimiento a lo que prevé. Uno de los temas que mayormente son motivo de reclamo en la Secretaría y que es importante hacer conocer a los consumidores es el tema de los aumentos. ¿Sí? Es un reclamo constante y recurrente. Porque aparte no te avisan, ¿no? No. O sea, no te avisan No. Y de pronto viene, en el caso de los que tienen el recibo de sueldo o de jubilado, el incremento directamente, ¿no? Sí. En el caso de las obras sociales es un régimen diferente. Ajá. En el caso de la ley de medicina prepaga, el tema de los aumentos está regulado. Ajá. No es un aumento arbitrario y discrecional de la empresa de medicina prepaga. Bien. Ese aumento, si bien lo proponen ellas, las empresas, lo termina autorizando el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación en ese tema. Sí. Por eso, aún así, aún debiendo contar con una autorización expresa, estos aumentos igual deben ser informados con una antelación suficiente al consumidor. Dos cosas, el aumento en sí mismo y el decreto que lo autoriza, la resolución que lo autoriza, ¿sí? Bien. Porque la resolución autoriza el aumento y el porcentaje del aumento. ¿Sí? Ajá, No es que bien. autoriza el aumento propuesto por la empresa, autoriza un determinado porcentaje. porcentaje y es bien expreso. Sí. O sea, un 2%, un 3% y a partir de cuándo. Esa información tiene que darse a conocer y el consumidor tiene que contar con esa información. ¿Qué pasa? Les llega la boleta con el aumento y no pueden hacer el cálculo matemático y no saben si realmente es el aumento autorizado o es un monto mayor. Sí. Justamente por eso acuden a la Secretaría, porque el aumento es muy grande, entonces Claro. no logran saber si es el correcto o no. En las denuncias que nosotros hemos tenido por ese tema, nos hemos manejado con la Superintendencia de Seguros de la Nación, justamente pidiendo informes por oficio, el tema de los aumentos, cuáles son los aumentos autorizados y cuáles son las normas legales que los autorizan. Ajá. ¿Sí? No basta con que la empresa diga a partir de este mes va a haber un aumento de tanto, ¿sí? Sí. Tiene que indicarle cuál es la norma que lo autoriza y cuál es el aumento autorizado. Bien. Otro tema que también el Ministerio de Salud de la Nación lo autoriza es los aumentos o los valores diferenciales cuando se trata de personas con enfermedades preexistentes. Ajá. Este también es un motivo de reclamo recurrente por parte de los consumidores y que tiene que ver con personas que al momento de afiliarse, Sí. suscriben una declaración jurada y al momento de solicitar determinadas prestaciones, la empresa le dice que no le van a cubrir porque al momento de ingresar tenía una enfermedad preexistente.
Es muy común también Sí. que al momento de firmar la declaración jurada la persona desconocía su enfermedad. Claro. Puede ser que la portaba, pero la desconocía. Lo que tiene que saber el consumidor, en primer lugar, que la enfermedad preexistente no es motivo de rechazo de ninguna obra social ni prepaga. Bien. Empresa de medicina prepaga tampoco puede rechazar la afiliación a una persona aún teniendo la enfermedad preexistente. Bien. Pero, ¿por qué es importante y por qué ellos solicitan que se suscriba la declaración jurada? Porque autoriza a un valor diferencial. Ajá, ¿Sí? claro. Si ellos tienen una enfermedad preexistente, Eso. no le van a negar la afiliación, pero su cuota va a ser más cara. Más cara. Exacto. Bien, bien. También esa cuota diferencial tiene que ser aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación. Claro, no es que el no es monto. arbitrario. No es un monto arbitrario, Exacto. digamos. Eso no tiene que quedar claro. No es que me dice, Ellos te cobro deciden, esto. exacto. Sino Todo que- es autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bien. ¿Sí? Ellos elevan las actuaciones y la autoridad de aplicación autorizará y en qué monto. En el caso si bien no le pueden negar la afiliación y le van a fijar un valor diferencial, al momento que la empresa le deniegue la cobertura porque le dice que ellos falsearon la declaración jurada, Sí. que portaban una enfermedad y no la manifestaron, la empresa tiene que demostrar que el consumidor, que el afiliado, que el adherente conocía su enfermedad. O sea, no es solamente acreditar que la portaba y listo, concluyamos que mintió. No, Claro. tiene que demostrar. Nosotros entendemos que la empresa cuenta con los medios necesarios para realizar una serie de estudios al consumidor y para saber efectivamente el estado de salud en el que se encuentra. Claro. Entonces, si no lo hacen es por y solicitan una mera declaración jurada, después no lo pueden usar en contra del de consumidor. eso. Claro, ¿Sí? claro. Tienen que acreditar el dolo, o sea, la intención del consumidor de mentir De acerca de su realmente estado de salud. Exacto. Claro, sí, sí, sí. Con el tema también de los cambios. Algo increíble, ¿no? La verdad es algo increíble. Yo Pero por es muy ahí hablo, común, pero común. es muy común que le denieguen la cobertura por la enfermedad preexistente. Sí. Es muy común que al momento de contratar los servicios, al momento de adherirse al plan, portaba una enfermedad y sacan la historia clínica que dice que la enfermedad data de Tal año. Claro, pero muchas personas manifiestan lo mismo, no sabían que Claro. hay casos menores de edad, ni las madres manifiestan, Eso no te iba a sabían que decir. los niños portaban esa enfermedad. Es un tema muy delicado el tema Sí, de la sí, salud. sí. Y sobre todo más delicado todavía cuando uno va a requerir las prestaciones y arbitrariamente las deniega. Claro, Sí. claro, sí. Sí. Y sobre todo con niños, ¿no? Exacto. O sea, porque pasa también mucho, inclusive con las prestaciones hasta básicas de lo que es tipo psicopedagogía, o no, que muchas veces deniegan. Yo escucho renegar muchas madres que la obra social les dice, no damos este servicio porque ya lo hiciste, lo tomaste 2 meses y al tercero ya no lo damos, suponte, ¿no? Y es toda una arbitrariedad, porque dice, ¿cómo se le ocurre, ¿no? Las peleas, y ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a hacer a mi hijo que tiene un problema o fonoaudiológico o psicomotriz de 2 meses y no un tratamiento mínimamente de 6 meses, 1 año, que es lo que se pide, ¿no? Exacto. Y yo, bueno, conozco madres que van a la pelea directa con la obra social y la amenaza de te meto la denuncia en defensa del consumidor, ¿no? Y Sí. muchas veces antes de llegar a ese paso, que también le significa un desgaste, porque es que la mamá tiene que ir, demostrar toda la situación, estar en la parte administrativa, no aflojarle hasta que llega la amenaza esa, que es cuando desisten. A nosotros hemos tenido una de las denuncias de hace poco, situaciones en las que las personas a cargo de la que se presenta a hacer la denuncia están en un estado muy delicado de salud y ellos tienen que estar ahí peleando, presentando la denuncia, yendo a una audiencia de conciliación cuando uno dice esta persona debería estar cuidando a su hijo, a su mamá, a su hermano y tiene que estar ahí. Eso ya por sí mismo es indigno, porque a veces no solamente se trata de que niegan la cobertura, sino que a veces la retasean, la restringen, la complican. Sí. Entonces los medicamentos la que cobertura tienen está, exacto, pero a su tiempo y a su modo. Los medicamentos que tienen que llegar en un tiempo llegan en un tiempo mayor, los reintegros se demoran. Nosotros hemos aplicado sanciones que han sido confirmadas por la Cámara de Apelaciones, justamente por una mamá que había pagado todos los gastos por una operación de la hija
y la empresa se negaba a reintegrar. No se negaba en realidad, no lo reintegraba, pero porque no le recibía los pedidos, cuando ella ingresaba los papeles para el reintegro no les ponía el acuse de recibo, entonces lo demoraba. Todo eso, ¿sí? Es indigno. Es trato indigno con el consumidor porque estamos hablando de personas en un estado de vulnerabilidad mayor por problemas de salud. Una madre que tiene a su hijo con un problema grave de salud difícilmente pueda, digamos, si la situación es urgente y tiene que gastarlo, va a gastar, va a salir, va a pedir prestado y después tiene que entrar en un derrotero de reclamos para pedir el reintegro. No puede decir, bueno, si tiene a su hijo grave, no puede esperar a que a la prepaga le envíe los medicamentos. Tiene que salir a cubrir urgente. Y eso es lo que uno trata de ir modificando a través del accionar diario, digamos. Lo que tratamos es disuadir la conducta de la empresa. La prestación, la cobertura, la empresa la tiene que dar en tiempo y en forma. ¿Sí? No la puede ni dilatar ni tampoco la puede restringir. Los consumidores tienen que saber que ellos tienen que ejercer sus derechos. En este caso, en el que hablábamos recién, el tema de las enfermedades preexistentes, igual aplica para las personas de edad avanzada. Antes de esta ley, las personas de edad avanzada no eran aceptadas en las prepagas, en las grandes prepagas. Bueno, con la sanción de esta ley, justamente también esto se terminó. Tampoco es motivo de rechazo la edad avanzada. ¿Sí? Lo que sí es motivo de una cuota diferencial. La cuota va a ser mayor, pero ¿por qué va a ser mayor? Porque si una persona joven viene aportando al sistema durante muchos años, lógicamente la persona que entra en un momento en el que va a necesitar la cobertura más grande, digamos, más ampliada. Exacto, eso es lo que justifica el valor diferencial, pero no el rechazo. O sea, no se rechaza bajo ningún punto de vista a ningún afiliado, ni por enfermedad preexistente, ni por edad avanzada. No hay motivo ni causal de rechazo. Esos son uno de los motivos de reclamos más recurrentes, ¿sí? También el tema de la falta de cobertura, y el que te contaba recién, restringen la cobertura. Teníamos casos de una mamá con su bebé muy grave y pedía medicamentos que eran para calmar el dolor y se lo mandaban en vez de en 24 horas, se lo mandaban en 72, en 5 días, y ella me decía, ¿cómo hago yo? Yo tengo que salir a comprar ese medicamento. No se puede quedar sin medicamento. Aparte, cuando hablamos de enfermos graves también, quizás estos medicamentos hacen a su calidad de vida, que ya de por sí está comprometida. Entonces, no estamos hablando de un tema menor. También tienen que saber que no hay motivo para que la empresa rescinda el contrato con el consumidor arbitrariamente. El único motivo, los dos únicos motivos por los cuales la empresa puede desafiliar a un consumidor es, en primer lugar, la falta de pago de 3 cuotas consecutivas, ¿sí? Consecutivas es importante porque nos han llegado casos en que han dado de baja afiliados porque invocaban este artículo y decían, pero no pagó 3 cuotas, pero las 3 cuotas eran una en un año, otra en otro año. No, la falta de pago tiene que ser de 3 cuotas consecutivas. Y aún así, ¿sí? Presentados los 3 meses de mora, la empresa tiene que intimar al consumidor para que regularice. Estás debiendo, tenés 10 días para regularizar tu situación. Pasados los 10 días y el consumidor no regulariza la situación, recién procede la baja. ¿Sí? Si observamos digamos, esta previsión, tiene que ver justamente con lo delicado del tema que estamos hablando. No es que listo, no pagó, le damos de baja. No es tema menor dejar sin cobertura a una persona. ¿Sí? Ese es uno de los motivos por los cuales se puede dar de baja. Y el otro motivo es por haber falseado la declaración jurada. Pero vuelvo a lo que te decía hace rato. No es fácil demostrar que la persona la falseó intencionalmente a la declaración jurada. Hay que acreditar que la persona no solamente portaba la enfermedad, sino que la conocía y que dolosamente falseó la información. Claro, que lo hizo adrede, ¿no? Digo, bueno, yo tenía esa enfermedad, me hago el tonto y no la declaro, digamos, pero realmente es una situación indigna en general, ¿no? Porque estamos hablando de salud y sobre todo estamos hablando de personas.
Sí, nos han llegado denuncias también que la empresa a los 7 meses de embarazo a una señora le dio de baja porque y manifestaba que no informó el embarazo y que al momento de afiliarse estaba embarazada ya. Son temas, sí, ¿y cómo? Pero digamos? vuelvo a lo mismo. Sí. En ese caso, también la ley prevé que en los casos urgentes, ¿sí? No se necesita, si una prestación, una cobertura está incluida o no incluida, con esto pasamos a otro punto de la ley, que también esa prestación no está incluida en tu plan, bueno, en situaciones de urgencia se tiene que prestar, la cobertura se tiene que dar, después discutimos si corresponde o no corresponde. ¿Sí? Sí, y a lo mejor cómo se hace ese cobro, digamos. ¿No? Eso se ve después. Estamos hablando de situaciones urgentes en donde no podemos ponernos a discutir si esto está incluido en el plan, yo pensé que sí, yo pensé que no, nada. O sea, yo puedo alegar ante la medicina prepaga, decir, bueno, es una situación urgente, necesito esto, y me tienen que dar una respuesta rápida. Exacto, la cobertura. Rápida, la cobertura. Exacto. Sí. En las situaciones así, bueno, en el caso de esta señora embarazada, con muchísimo más razón, la mujer estaba embarazada de 7 meses. Era una diferencia de semanas, ellos alegaban de que la señora sabía, de todas maneras, en su momento, si ellos no toman las precauciones de darle una lista de determinados estudios que la persona se tenga que hacer, ellos después no pueden, ¿sí?, usar esa declaración jurada para justificar el accionar de ellos, ya sea que dan de baja o niegan la cobertura. ¿Sí? El negar la cobertura es algo muy grave. En los casos que te vengo contando... ¿Eso cómo se sanciona, digamos? Nosotros, en el caso de que le llegaban los medicamentos a destiempo, o sea, más tarde, en ese sacamos una resolución con una medida cautelar. Ajá. Ordenando a la empresa que se abstenga de restringir la cobertura, ¿sí? Que se abstenga de cumplir, digamos, en el incumplimiento que estaba incurriendo con la consumidora al no brindarle las prestaciones como correspondía y en el tiempo que correspondía. En ese caso se dictó una medida cautelar. En el otro caso, en la falta de reintegros que la señora después tuvo que entrar a peregrinar, e inclusive hizo denuncia en la Secretaría, ella había presentado toda la documentación que acreditaba sus gastos y aún así no le reintegraban, se sancionó a la empresa y la Cámara confirmó esa sanción por incumplimiento de los servicios a esta empresa de medicina prepaga. Después en los demás, por suerte, tenemos una amplia respuesta por parte de las empresas. En el caso que contaba de la señora embarazada, la afiliaron nuevamente, entonces se fue con la cobertura, pero en estos casos en los que nosotros vemos que es ostensible el incumplimiento y que amerita una solución urgente, tenemos la posibilidad de dictar medidas cautelares. Bien, ¿y más o menos qué tiempo te lleva, por ejemplo, en estas situaciones así como muy complejas? Las medidas cautelares, en ese caso de que le restringían los medicamentos, había habido 3 audiencias de conciliación. Claro. La empresa se había comprometido a cumplir y a reintegrar porque a causa de esta falta de entrega en tiempo la madre iba a incurrir en gastos. Claro. Entonces después se demoraban los reintegros. Y estamos hablando de gastos de entre 6.000 y 12.000 pesos, no estamos hablando de montos menores. Entonces incurrir en esos gastos todos los meses, cuando uno ya de por sí está pagando una cuota cara, ¿sí? Es mucho. No te lo cubren y encima tenés que poner, digamos, plata para... Exacto. En ese caso, había habido 3 audiencias de conciliación, la empresa se había comprometido a reintegrar, digamos, los montos adeudados y aparte se había comprometido a cumplir con el tiempo y con la forma en las prestaciones. No había cumplido, la mujer se presenta y ahí dictamos la medida cautelar. Claro. Nosotros podemos dictar medidas cautelares en menor tiempo. En este caso, la empresa había ofrecido solucionar, por eso intervenimos después. Pero nosotros, de acuerdo, también hemos tenido otro caso en el que también dictamos medida cautelar, que fue por una mamá que su hijita de 7 años necesitaba una operación urgente porque era un clavo que le tenían que colocar en la cabeza y que a medida que el tiempo pasaba se iba haciendo como un callito. Entonces... corría el riesgo de complicar, claro. Era más dificultoso, pasaba más tiempo, costaba más poner el clavo, ¿sí? Le reprogramaron la operación 4 veces. La nena lista,
para entrar a quirófano se suspendía. De nuevo, 4, ella fue cuando llegaba. Pero aparte por la cuando tercera. llegan esos clavos y esas Pero piezas, y aparte, también es todo un lo que pasa es que cuando le llegaba mal. Claro. Le llegaba incompleto el kit, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando le reprograman por tercera vez, ella va a la secretaría ante el temor de que se pudiera complicar por el callito que se le iba formando y por todo el estrés que significaba que la nena se preparaba para la operación y la suspendían. O sea, es grave. Claro, en ese caso también dictamos una medida cautelar justamente para obligar a la empresa que se abstenga de restringir las prestaciones que tenían que ver con la entrega del kit y con la operación en sí misma. La operación se realizó en la fecha programada ya, pero por cuarta vez, digamos. Claro, ¿Sí? sí. La intervención en esos casos nuestra es urgente, digamos, es inmediata. Es inmediata. Sí, justamente atendiendo a que se trata de situaciones de salud. Exactamente. Bueno, podemos recordar, ya que estamos hablando de este tipo de intervenciones, los horarios en los que las encuentran y el camino, ¿no?, que hay que hacer, porque muchas veces para reclamar uno tiene esa idea de que voy a ir y me voy a tener que hacer una cola eterna, o sea, digamos, seguir el mismo calvario que uno tiene a lo mejor ante la medicina prepaga o ante la situación, ¿no?, de consumidor que le genera el incumplimiento y que le genera tanto perjuicio, ¿no? Sí. Pero yo creo que en la Defensoría tienen en defensa del consumidor tienen otro tipo de trabajo y mucho más ágil, ¿no?, y activo. Sí, es importante que sepan que estos casos que ameritan una atención inmediata la tienen en la Secretaría. Sí. O sea, la atención ante problemas de salud y que necesitan una atención prioritaria cuentan con esa atención. Bien. Tienen una atención prioritaria e inmediata. Bien. No es que van a tener que, si van con un problema grave de salud, van a tener que esperar en el itinerario común que es de la Secretaría, bien, ¿sí? Bien, porque justamente estamos hablando de problemas de salud urgentes. Exacto, y que la Secretaría cuenta también con esta facultad de dictar medidas cautelares en las situaciones que así lo ameriten, por supuesto. Les requerimos a todos, y como lo dije el lunes pasado, hagan la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor, porque es el único modo que nosotros tenemos para actuar en consecuencia. Nosotros estamos en la Secretaría de Defensa del Consumidor en España 1350, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Bien. Cuentan con asesores abogados. Digamos, un 0800 y también el tema de la aplicación, que enseguida también la volvés a explicar. Sí. Pero, digamos, de 8 a 16 horas yo puedo ir a un lugar a hablar con alguien. Lo digo así porque es tan complicado cuando uno quiere hacer un reclamo y te atiende esa maquinita, ¿no?, que te está diciendo apriete 2, apriete 5, ponga 8. No, tengo un lugar para ir a quejarme y a decir, me pasó esto, quiero denunciarlo, de 8 a 16, de lunes a viernes, ¿no? Exacto. Y a esto, bueno, y ahí abogados, obviamente, que están a disposición para justamente analizar el caso. Sí, para asesorarlos, para analizar la urgencia del caso y para darles la respuesta inmediata que necesitan. Es importante que se acerquen y que sepan que cuentan con asesoramiento jurídico. Bien, y de ahí tenemos un 0800. Para terminar, presentado, si la situación lo amerita, la Secretaría tiene facultades para dictar medidas cautelares, pero sí o sí se les fija la audiencia de conciliación, ¿sí? Una audiencia de conciliación a la que necesitan asistir, no necesariamente con abogado, porque el conciliador que les va a tomar la audiencia está capacitado en esta temática. Y también cuentan con el 0800-555-3332. Bien. El aplicativo en estos casos no funciona. Exacto, pero para la generalidad de los otros casos es una herramienta muy útil, muy eficaz, rápida, sencilla, ¿sí? Y la verdad que nosotros desde que se lanzó este aplicativo al día de hoy, las denuncias han ido en incremento. Bien, es una herramienta muy útil porque por ahí son temas menores y que los consumidores consideran que por eso no se van a llegar hasta la Secretaría, llenar un formulario, ir a una audiencia. Claro. Entonces, quizás sacar una foto y enviarlo genera que un inspector de la Secretaría se constituya en el lugar y verifique la situación que nos están denunciando a través del aplicativo. El aplicativo es Consumidor Salta y está en el Play Store.
es gratuita. Es gratuito, lo podemos bajar. Sí, dábamos todas las opciones, digamos, justamente para decir, ¿no? Yo tengo los derechos, tengo que ejercerlos. En el caso de la medicina prepaga, buenísimo. Si tenés alguna situación de urgencia, sabés que podés acudir a la Secretaría a plantearla y que se pueden tomar medidas, digamos, en el tiempo y la forma que necesitas, ¿no? No es que tenés que estar esperando a lo mejor semanas de resoluciones o de liberaciones. Ha comentado casos realmente graves de niñas con operaciones, de mujeres embarazadas, o sea, de situaciones de mucha vulnerabilidad y que necesitan una resolución para ahora, no dentro de un mes o de 3 meses. Solamente tenés que acudir, ¿no? Te sentís que están vulnerando tus derechos de consumidores, es necesario que hagas la denuncia. La doctora Emilia lo repite continuamente porque es la única forma de poder intervenir, ¿no? Ante esa empresa o ante el que te está vulnerando, ¿no? Los derechos. Así que bueno, hacelo. Los esperamos. Sí. Muchísimas gracias, Emilia, por venir y bueno, obviamente te esperamos la próxima semana, ¿sí? Aquí estaremos. Sí, un placer. Y nosotros, bueno, nos vamos un ratito a una pausa y enseguida volvemos con esto que es ¿qué parte no entendiste? Tu derecho, tu defensa. Ahora, desde tu celular, podés denunciar irregularidades de los comercios. Descargas la aplicación desde Play Store. Búscanos como Consumidor Salta y la instalás en tu celular. Tomás una foto, identificás al proveedor, ubicás el local y contás la falta detectada. Si los precios no están exhibidos o hay diferencia cuando vas a pagar, si no tienen fecha de elaboración y vencimiento o difiere el precio cuando pagás con tarjetas y otras tantas irregularidades más, la registramos y realizamos el control. La misma te servirá de prueba al momento que formalices tu denuncia con nosotros. Trabajamos por tus derechos. Informate en el 0800-555-3332 o en España 1350. Defensa del consumidor. Gobierno de la provincia de Salta.